Grabarlo en el... Muy buenas noches. Empezamos esta participación en el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo llamé le declaró la guerra contra las drogas. Básicamente, cómo el abolicionismo puede entonces ser un instrumento, ¿verdad?, para poder revertir unos daños que se han ocurrido. Esto es uno de los cursos que ya hemos tomado, el más reciente. En el pasado, pues tuvimos una breve introducción a qué es el movimiento abolicionista puertorriqueño, que es parte de esto. Hablamos también sobre el historial de las cárceles y otras reformas que se han tratado de implementar en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos, similar a lo que es el movimiento abolicionista puertorriqueño. En una de las clases estuvimos hablando de por qué es que existen múltiples sistemas que producen un número alto de personas que toman contacto, ¿verdad?, con los sistemas que producen las personas que vayan a cárcel. Y ahí discutimos entre uno de los temas lo que es la guerra contra las drogas, ¿verdad? Y eso vamos a explorarlo un poco más, pero también hablamos de lo que era School to Prison Pipeline. Hablamos también de la guerra contra la pobreza. Hablamos también de otros factores, ¿verdad?, que inciden a que exista una población elevada siempre en contacto con la policía, que produce entonces un cargo criminal dependiendo de quién tú eres y eventualmente la cárcel. Hablamos sobre unas propuestas generales de qué sería una reforma de justicia criminal, y es reformar el sistema de fianza, reformar entonces el sistema probatorio, todo dirigido a reducir la cantidad de personas en el sistema actual. El 19 pudimos escuchar la participación de un compañero ex privado de libertad, el señor Juan Rolón, que se encuentra aquí hoy con nosotros, y él estuvimos escuchando en un video que teníamos previamente la experiencia de él al salir de la cárcel y los problemas que tuvo, ¿verdad?, de reintegración total a la población, específicamente su odisea para poder conseguir un empleo digno y a la misma vez poder pues, ser autosuficiente, ¿verdad?, tener la capacidad de aportar a su familia. Hablamos entonces posteriormente a eso sobre los movimientos sociales y la importancia que tiene eso con el abolicionismo. ¿Cómo podemos entonces aprovechar de la teoría de movimientos sociales para de nuestro espacio, ¿verdad?, poder convencer a una población más grande? Y ahí tuvimos la participación del doctor Fernando Tormos, que es profesor de la Universidad de Maryland en el recinto de Baltimore, un compañero de la diáspora. Después se nos unió la doctora Marisol Lebrón, otra diasporican basada en Texas, ahora está en California, y hablamos sobre la intersección de la policía, la tecnología y el movimiento abolicionismo, cómo es que tradicionalmente la policía ha utilizado su poder para controlar los cuerpos, y básicamente cómo la tecnología está siendo incorporada para repetir esa misma práctica, y cómo el movimiento abolicionista no puede sacrificar un mal con otro mal, ¿verdad? No podemos decir ahora que ahora todo el mundo, me disculpan, va a estar con grilletes electrónicos en vez de en la cárcel, porque a la larga ambos son sistemas carcelarios. El 17 y el 24 de mayo fue interesante porque pudimos observar dos profesores, el doctor Joaquín Villanueva y el doctor Raúl Santiago, uno profesor en geología de la Universidad de Augustus College, San Augustus College en Minnesota, que habló de los espacios abolicionismo, cómo es abolicionistas, cómo es que los espacios alrededor de nosotros pueden ser herramientas de represión para ciertas comunidades. Y lo vimos en el ejemplo que trajo el doctor Raúl Santiago Bartolomé, cómo la política de desarrollo urbano puertorriqueño, específicamente de vivienda, generó y sigue generando unos espacios, unas comunidades marginadas dentro de las propias capitales. Así que es importante tener esa conciencia que existe una interseccionalidad de temas en lo que hemos hablado. La semana pasada hablamos con la compañera Daralí
que está basada en Nueva York, y ella estaba hablando de justicia transformativa y cómo eso se podría implementar en nuestra sociedad. Y hoy pues le damos la bienvenida a Frederick, que van a estar hablando un poquito más adelante, y estaríamos explorando relacionado a la guerra contra las drogas y algunos pasos que podemos tomar. Como les dije anteriormente, yo defino el movimiento abolicionista como el movimiento donde trata de desmantelar el andamiaje legal y reglamentario que propicia la sobrecriminalización en algunas comunidades marginadas, y a la misma vez redistribuye los recursos destinados para mantener un sistema legal criminal para atender entonces las causas que generan esas conductas no deseadas. Para mí lo importante de esa definición son los sistemas. No se refiere solamente exclusivamente a identificar las razones por qué el sistema criminal, sino que eso se reproduce en otros ambientes. Ahí te están saludando, Frederick. Las metas de la clase de hoy es reconocer las políticas que existen, políticas alternas, cómo atender el consumo de sustancias controladas, identificar algunas alternativas, ¿verdad?, que utilizan otros países, y obviamente traemos a Freddy para que hable de su experiencia en Puerto Rico, y seguido con una discusión de grupo. En su correo electrónico les facilité algunos de los recursos que tengo para su conocimiento, ¿verdad? Esto es como siempre para que ustedes los tengan, así que los pueden ver cuando quieren. Pero sí, yo quería repasar algo bien breve por encimita sobre la guerra contra las drogas. Y eso pues fue un fenómeno que comenzó a generalizarse bueno, hace mucho tiempo, con la persecución de los chinos en Estados Unidos y la criminalización del opioide. Siempre ha tenido una connotación racista en el término de etnia. En Estados Unidos, pues, los chinos fueron perseguidos por esta razón, al igual que los mexicanos, con la implementación o la criminalización de la marihuana. Fíjate que hasta el propio nombre demuestra un tono de racismo, porque es marihuana, ¿no? Y lo hicieron en español, a diferencia del cannabis, que era la sustancia, ¿verdad? Y no lo definieron así. Pero esto se convirtió en algo un poquito más acelerado bajo la administración de Nixon en 1960, cuando él, y esto lo dice uno de sus propios colaboradores, criminalizó de una manera federal el uso de ciertas sustancias controladas, principalmente con la intención de acallar entonces a las personas que ellos consideraban indeseables. Para ese tiempo, estamos hablando de la oposición a la guerra de Vietnam, estaba en aumento, estaba generándose lo que se llama la nueva izquierda, grupos como Black Panther y otros grupos como de Chicago, incluyendo a los de Puerto Rico, tanto los nacionalistas de Puerto Rico como en Estados Unidos con los Young Lords, estaban generando problemas serios. Y entonces, pues, a través de este tipo de política federal, pues empezaron entonces a criminalizar, o por lo menos el uso de las cosas que ellos hacen. La época de Reagan, Bush y Clinton aceleró esto, al punto que hubo una explosión en la cantidad de personas de cárcel. Sobre la población aumentó un 200%, pues coetáneamente esa explosión de personas en la cárcel generó entonces una explosión también de recursos dirigidos para la policía y otras agencias federales que estaban interesadas en mantener o continuar a implementar este tipo de políticas. Clinton específicamente y después Obama fueron uno de los presidentes que más recursos le dio a la policía en términos de a cambio de que yo te doy subsidio, y lo que fomentó fue una carrera de parte de muchas comunidades, muchos condados en Estados Unidos, de adquirir muchas herramientas. Algunos condados tienen tanques de guerra rediseñados para velar escuelas. Así que así de ridículo se convirtió esto en ese momento, pues eso era lo que estaba pasando.
Y el efecto de la sobrecriminalización pues se ve fácilmente con una estadística, a pesar de que la comunidad negra en Estados Unidos solamente son el 13%, la población de hombres negros sube un 34%, la población encarcelada, hombres, no hombres, las latinas son 18.5%, pero representan sobre el 24% entero de la población encarcelada, y nuevamente esos son hombres. Esto ni siquiera habla de la cantidad de personas detenidas en centros de detención por situación migratoria. Así que lo que vemos es unas comunidades tradicionalmente afectadas por esto, que tienen problemas intergeneracionales, como hemos hablado anteriormente. El efecto de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, pues, el encarcelamiento discriminatorio, como enseñamos, hay un aumento en la cantidad de sentencias y en la duración de una sentencia. También el escarcelamiento, no un escarcelamiento donde uno dice ya cumpliste, sino que estas convicciones te siguen por el resto de tu vida. No solamente te limitan en el acceso a conseguir empleo, sino que derechos fundamentales como el derecho al voto, como el derecho a servir en un jurado, y en Puerto Rico nada más hay aproximadamente 375 leyes que limitan las capacidades de las personas a continuar. Eso incluye derecho a estudio, becas Pell, que ahora se reintroducen, pero anteriormente por mucho tiempo se habían eliminado, etc. También un impacto importante es que en Estados Unidos se ha justificado mucho lo que se llama la ley de confiscación. En Puerto Rico tenemos lo mismo, que ni siquiera te tienen que encontrar culpables para que se valide una confiscación de la propiedad. Si el gobierno asume que la propiedad que tú tienes, ellos piensan que se deriva de algún acto delictivo. Entonces le corresponde a la persona probar el contrario. Para que sepan, en Estados Unidos la cantidad de propiedad supera por muchísimo, la cantidad de propiedad ocupada supera por mucho todo lo robado en los Estados Unidos. Así que así de grande es la cantidad de cosas que el gobierno puede ocupar. Y el costo diario de mantener personas encarceladas solamente por el uso de drogas en los Estados Unidos, o una convicción relacionada a drogas, 9.2 millones diarios, lo que se estima $1 billón de dólares anualmente. Esta estadística pues la encontré interesante porque demuestra que desde los 80, que fue con la inauguración de Clinton, con la entrada o salida del presidente Bush en el 2008, vemos la población cómo va aumentando, la cantidad de personas que fallecen a consecuencia de sobredosis. Y esta es una estadística muy relevadora, porque si ponemos la estadística en las cuantías invertidas en recursos para la policía, podríamos ver una muy similar. Así que tenemos que ser bien críticos cuando tratamos de identificar si está funcionando algo o si no funciona algo. Esta es una estadística que demuestra claramente que no se ha invertido lo suficiente en el consumo, ¿verdad? No en el suplidor, sino en las personas que reciben. Y el encarcelar no ha resultado en la panacea que trata de ser. Otras jurisdicciones han tenido la oportunidad de repensar esto y han podido implementar distintos métodos para atender esta situación. Y pues nada, yo me concentré principalmente en lo que se me llama la decriminalización de la posesión de la droga, que sería autorizar que la comunidad pueda utilizar, en algunos casos más extremos, toda la sustancia controlada que desee. Pero esto va acompañado también con programas para uso seguro, desde algo tan sencillo como el repartir nuevas jeringuillas a la comunidad, como también se han propuesto espacios donde una persona que quiera utilizar sustancia controlada pueda entrar a un espacio supervisado hasta por profesionales médicos, para que de esa manera no exista la posibilidad de sobredosis, o para que asegurarse que la calidad de las sustancias controladas sea una regulada o autorizada, que no haya contaminantes ni nada por el estilo, que lo encontré sumamente interesante. Obviamente también centros de tratamiento para las personas que sean necesarias y campañas educativas para evitar que las personas comiencen desde una temprana edad el uso de sustancias controladas.
un punto muy importante también que no quería perder de vista era que todo esto va acompañada con el reconocimiento que las consecuencias legales sufridas por las personas anteriormente convictas por esta conducta se debería limpiar el récord para siempre. Lo encuentro sumamente irónico, ¿verdad? Que en Puerto Rico recientemente vi, yo creo que hace 4 días, un video de un policía que grabó un video él mismo en TikTok, si no me equivoco, en donde él está escuchando una canción diciendo que alguien iba a fumar marihuana, pero que tenía licencia. Entonces el policía estaba como que medio actuando la canción diciendo que si tienes licencia sí, pero si no tienes licencia no. A mí me impresiona porque es la misma sustancia controlada. La diferencia es que la medicada se compra en unos lugares regulados por el Estado y las personas que tienen esa licencia, en muchos casos de Puerto Rico, son personas que ya tienen, o sea, son personas o corporaciones en algunos casos con muchos recursos. O sea, es como una oportunidad de mercadeo o de acaparar negocios para las personas que hoy cuentan con una licencia para la venta de una sustancia que se criminaliza si no se hace en el mismo espacio. Así que es bien frustrante. Por lo menos en Estados Unidos también ocurrió mucho en Colorado, en cuando se decriminalizó esto, que los recursos del Estado premiaban muchas veces a un grupo de personas pudientes ya, que tenían ya unos beneficios por ser blanco, principalmente acceso a instituciones bancarias para que le faciliten préstamos o dinero, mientras mantenía a las personas que fueron principalmente acusadas y encarceladas por este tipo de delitos, los mantenían como quiera, con un récord criminal, y no les permitían acceder a ese mismo mercado porque tenían un récord criminal por haber hecho algo que ahora para otro grupo ya es legal. Así que es bien importante que reconozcamos que en Puerto Rico también tenemos ese fenómeno, que cierto grupo de personas van a controlar eso y pues algo que esté consciente. Pongo el ejemplo de Portugal, porque creo que Portugal desde el 2000 implementó una política, como hemos hablado, con una visión de salud pública. Encontré esta tabla entre uno de los recursos que compartí con ustedes. Originalmente, el número de muertes, pues es por la tabla anterior yo dije 10,000, pero es por 100,000. Este es correcto, 100,000 personas también. Creo que en el año 2008 en Estados Unidos estaba alrededor de 12. Échale para atrás un poquito. Mírenlo aquí. En el 2008 casi llega a 12. En Portugal, estamos hablando de que empezó en menos de 1. Subió, perdóname, Portugal es el verde, el rojo, anaranjado. Medio, pues como pueden ver, estamos hablando de media persona por cada 100,000 habitantes. Así que el número inicial no era muy alto, pero como quiera, o sea, es significativamente menor que aquel que vimos en Estados Unidos. Portugal también, otras estadísticas importantes, que redujo la población correccional de un 40% a un 15% con convicciones relacionadas al uso de drogas. Una reducción. En el 2001 se reportaron 508 casos de transmisión intravenosa de HIV. En 2018, pues ese número bajó a 13. Entonces, el costo social que ellos calculan mediante cuánto es lo que se ahorra el Estado, no solamente en la muerte, evitando muerte y evitando tratamiento para las personas que se sobredosis, sino que también el costo de inversión que el Estado hace en esto, en el arresto, en la detención de una persona, en proveerle abogados, en todo ese proceso criminal. La reducción de 10 años fue 18% en el costo para atender esto. Estamos hablando de casi de cada millón, $200,000. Eso es significativo en cualquier liga. Así que, ¿sabes? Si no te da las razones moralistas o las razones salubristas y los cambios que podemos ver, pues siempre está el factor económico que se puede traer también como una justificación para hacer las cosas distintas. Bueno, pues ahora sí, sin más nada.
esta noche pues tenemos el placer de contar con Frederick Cortés Díaz, que es coordinador del programa El Gancho en Intercambios. Intercambio es una organización sin fines de lucros que aboga por la integración social de los grupos marginados, particularmente las personas que usan problemas de drogas, sin hogar, trabajadores y trabajadores sexuales, mediante programas y actividades de servicio, educación, abogacía e investigación. Para mí, Intercambios Puerto Rico es uno de los pocos espacios para mí, pero esto soy yo, en donde yo he visto una integración en términos de educación pública, de salud pública, ¿verdad? Montar un programa con metodología empírica y tener la valentía de tratarla y modificarse en el camino, pues no son muchas las personas que se atreven a hacer eso. Y para mí es un honor no solamente compartir con Frederick, pero también en representación de Intercambios, porque es una de las muchas que necesitamos para nosotros por lo menos tratar de salir donde estamos, pero lo están haciendo y hay que reconocerle eso, y para mí siempre es muy importante demostrar que ya hay personas haciendo este trabajo. No hay que inventar la rueda, sino es que reconocer lo que están haciendo y abrir espacio. Y lo invitamos y estoy muy contento que Frederick dijo que sí, va a TOA, hablamos hoy, está ready, así que yo no tengo nada más que decir. Yo me voy a apagar el video, voy a estar en mute, con mucho gusto. Todo el mundo sabe que tenga preguntas, puede escribirla por chat. Frederick, tú decides si atiende o no atiende ahora. ¿Está bien? Te dejo ahora. Voy a apagar mi share para que tú entonces subas cuando quieras. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Nada, un placer estar aquí, poder compartir y nada, ¿verdad? Aprender de ustedes y a la misma vez pues poderles compartir mi experiencia y la experiencia que hemos tenido en Intercambios Puerto Rico, trabajando con lo que es lo que llamamos la reducción de daños y alternativa al encarcelamiento para trabajar el tema del uso de drogas, el uso problemático particularmente. Estoy tratando de dar share, pero no me está dejando, dice que, ¿verdad? Que no está habilitado para yo poder darle share. Así que, Diego, si, ¿verdad? Si me puedes dar la mano con eso, te lo voy a agradecer. Importante, me gustaría, ¿verdad? Que puedan hacer todas las preguntas que se les ocurran, que sirva como una oportunidad de intercambiar perspectivas, de quizás adentrarse un poco en aspectos que les interesaría conocer más, que a lo mejor tienen la curiosidad del trabajo que hacemos en la calle. Voy a abundar un poquito sobre eso en mi presentación, pero, ¿verdad? Pues se lo dejo ahí, porque pues realmente me gustaría escuchar sus preguntas. Creo que esa va a ser la base para una buena discusión. Voy a tratar otra vez. Ok. Vamos a ver si, ahora sí. Vamos a ver si me deja. Ok. No sé cómo ustedes lo están viendo, si lo ven completo. No, le falta todavía ponerlo en presentation mode. Está como tú lo ves. No, no está en presentation mode todavía. Voy a tratar, vamos a ver. Un momentito. No está funcionando aquí. No se me vayan. Vamos a tratar de nuevo. Okay. Mira aquí. Muy bien. Vamos otra vez. Ok, por ahí estamos. Ponemos en presentación. Muy bien, ahora lo pueden ver. Ahora sí, gracias. Bien. Bueno, pues prohibicionismo versus reconocimiento, ¿verdad? Cuando abordamos este tema del prohibicionismo, pues hay que adentrarnos un poquito en que el prohibicionismo, pues, de cierta medida, niega una realidad. Niega una realidad, y es que la realidad es que la gente consume drogas. Lo han hecho a través de mucho tiempo, ¿verdad? A través de la historia humana, en distintas civilizaciones, en distintos momentos históricos. Y actualmente, pues, es un fenómeno que se trata de negar, ¿verdad? A través de las políticas instauradas que niegan el derecho de esa práctica a existir. Aquí.
me gustaría, ¿verdad?, hacerles una pregunta. ¿A quién de los que está aquí les gusta el café? ¿Verdad? Y pueden tirar su contestación por el chat si desean, ¿verdad?, contestar. Ay, bendito Frederick, a mí me encanta el café. Tú, para que me conecte el cerebro, necesito café. Rico que es el olorcito. Si hubiera un air freshener de café, yo lo tendría en la oficina, pero mira, quemado. Y les hago esta pregunta, ¿verdad? Porque no sé si ustedes estaban al tanto, pero hubo un periodo histórico en el cual el café fue prohibido, el consumo del café fue prohibido. Incluso hubo un momento dado en Turquía en donde el sultán Murad el cuarto llegó a instalar la pena de muerte para personas que fueran encontradas tomando café, ¿verdad? Y esto pues nos deja saber un poco cómo estas prácticas prohibicionistas, las prácticas de consumo de drogas, son prácticas milenarias, que no son cosas nuevas. Ahora bien, la forma en que se manifiestan en la época actual pues tiene sus particularidades, pero el consumo de sustancias que alteran el estado de conciencia ha sido una práctica muy, ¿verdad?, muy propagada a través de la historia humana. Así que imagínense, ustedes tienen que esconderse hoy en día para tomarse un cafecito, ¿verdad? Tener que prepararse una dosis y guardarla en la cartera y tener que esconderse en un baño a beberse un café. Parecería ridículo, ¿verdad? Pero eso es la situación en la que se encuentran personas que hoy consumen sustancias que pues están prohibidas por ley. Como les mencioné, pues el uso de drogas a través de la historia no es algo nuevo, pero a la misma vez no podemos obviar que es un fenómeno sumamente complejo, donde influyen distintos factores sociales, psicológicos, económicos, políticos, religiosos, culturales, que permean el momento histórico en el que nos estamos viviendo ahora mismo. Y la visualización del consumo de drogas como un problema social es una mirada relativamente reciente a este tema. ¿Por qué digo esto? Porque como vamos a basarnos para el resto de la presentación, hay que entender que no todo uso de drogas es problemático. ¿Okay? En términos históricos, la prohibición del consumo de drogas es relativamente corta cuando se compara con la historia de su utilización por distintas civilizaciones y pueblos a través de la historia humana. Y pues tradicionalmente pues ese uso de drogas tenía unas connotaciones mágico-religiosas o médico-terapéuticas que sin embargo se ha ido transformando a través del desarrollo de la historia. La droga en el contexto global, ¿verdad?, en nuestra era actual, viene del surgimiento de los estados-naciones, lo cual posibilitó el establecimiento de un modelo de la razón por encima de la fe como autoridad social frente al viejo modelo feudal teológico. Con ese desarrollo global, especialmente del régimen de producción de capital, se profundizaron los conocimientos de las ciencias naturales, ¿verdad?, la biología, la botánica, la química, que a su vez permitieron un entendimiento mayor de la bioquímica asociada a los cultivos. Ya para el siglo XIX se estaba logrando aislar, sintetizar y estudiar los efectos de los diversos químicos activos de las especies vegetales que se tenían conocimiento, y lo guardaría paso eventualmente a la extracción de esos componentes psicoactivos de las plantas para posteriormente elaborarlas en productos sintetizados y concentrados. Ese desarrollo fue lo que posibilitó la superación de la perspectiva de las drogas como herramientas meramente mágico-religiosas o médico-terapéuticas a otro nivel, ¿verdad? También donde pudieran ser utilizadas para otros fines. Esto promovió el abandono del uso directo de las plantas para obtener ese efecto que se buscaba en pro de la utilización de los nuevos compuestos sintetizados artificialmente. Así que se crea toda una industria en base a estas nuevas prácticas de extracción de químicos y se empiezan a elaborar productos como por ejemplo lo que tenemos aquí, la cocaína, ¿verdad? Un anuncio de la cocaína en un tiempo donde se podía conseguir en distintas farmacias, donde pues, ¿verdad?, se había logrado esa extracción y ya entonces pues no se utilizaba directamente la hoja de coca, sino que se había creado una formulación para poderla utilizar de manera concentrada. Esto pues comenzó un proceso de transición que marcaría el ascenso de lo que es el monopolio industrial farmacéutico y toda su influencia social, política y económica. Este ascenso a su vez se enmarcaría en una política imperialista, principalmente diseñada por los Estados Unidos y el Reino Unido,
como una forma de inmiscuirse en la soberanía de demás países con el objetivo de ampliar su injerencia o la injerencia de sus capitales. Y esto pues también, pues, ¿verdad? Se fue desarrollando a su vez lo que es la guerra contra las drogas. El prohibicionismo, pues, es la visión dominante actualmente a nivel social, político, para abordar el fenómeno de las drogas a nivel, ¿verdad?, de sociedad. Se ha manifestado principalmente a través de políticas sociales de carácter represivo, instauradas por distintos gobiernos nacionales a nivel global. Estas políticas han justificado en todos esos lugares donde se han implementado el encarcelamiento masivo de poblaciones enteras, la ocupación de residenciales, barriadas y comunidades por parte de las fuerzas represivas del Estado, la guerra química contra los sectores productores de la droga, como podemos ver en Colombia, por ejemplo, la expansión y militarización de las agencias de orden público, como se mencionó anteriormente en la clase, la violación de la soberanía de las naciones, donde se lleva a cabo la producción de estas sustancias, a su vez de la expansión de la industria de la defensa y la seguridad pública y pues los contratistas militares. Organismos como la Organización de Naciones Unidas y sus distintos componentes han ejercido distintos roles a través de la historia, pero predominantemente han sido promotores de políticas prohibicionistas y de espacios donde se llegan a acuerdos entre distintos estados-naciones para uniformizar sus políticas respecto al tema de las drogas. Y pues han habido distintas convenciones de las Naciones Unidas sobre el uso de, como ellos le llaman, de estupefacientes, en donde se han trazado unos lineamientos generales de política pública donde cada uno de los países miembros se comprometían a acatar. Eso, ¿verdad? Pues también tuvo su efecto en Puerto Rico por la situación que tenemos de relación con Estados Unidos, de relación colonial, en donde esas políticas se implementaron aquí y, ¿verdad? De forma, pues, como podríamos decirle, de forma prominente. Y de eso estamos hablando, pues, la clasificación, ¿verdad? La tabla de los scheduled substances, de las sustancias controladas, las distintas clasificaciones que tiene y, pues, sus efectos en términos de la criminalización del uso de esas sustancias fuera del marco de la ley, como por ejemplo sería un uso terapéutico de alguna de esas sustancias. En Puerto Rico, a pesar de la exhaustiva evidencia sobre las implicaciones de la guerra contra las drogas que ya mencionamos, de todos esos efectos negativos que trae, se ha continuado criminalizando el consumo de algunas drogas y condicionando a varias generaciones a respaldar esa premisa de que la prohibición es necesaria para poder mantener un orden moral y la seguridad ciudadana. Y eso lo escuchamos constantemente cada vez que hay un aumento en la incidencia de asesinatos en las calles, en delitos relacionados al narcotráfico. Pues lo que se escucha usualmente es combatir el crimen, ¿verdad? ¿Cómo se hace un combate? Pues un combate es un enfrentamiento de fuerza, un enfrentamiento directo, ¿no? Y en este caso, pues ha sido a través de la utilización de la policía para romper comunidades enteras, para intervenir en la forma en que se desarrolla este negocio a nivel local, nacional. Y sobre todo el encarcelamiento masivo de las personas en estas comunidades que de alguna forma u otra pues se ven vinculadas al fenómeno de las drogas, ya sea como consumidores, como trabajadores dentro de esa industria, como persona que simplemente estaba cerca y no quiso cooperar al momento de que la policía interviniera, no quiso dar información temiendo por su seguridad, ¿verdad? Pues todo esto conlleva un daño mayor. No obstante, un siglo entero de políticas prohibicionistas no ha logrado el objetivo original de eliminar ese consumo de drogas. Así que por eso reafirmamos desde Intercambio Puerto Rico la urgencia de reevaluar las políticas correspondientes y redirigir esas políticas hacia unos enfoques alternos. Aquí tenemos dos afiches que hemos utilizado en campañas que se han llevado a cabo desde Intercambio Puerto Rico a través de los años. El de la izquierda es un poquito más viejito, el de la derecha es un poco más reciente. Vamos a repasar rapidito, ¿verdad? Lo que salen en esos afiches, que son las cosas que hemos propuesto a través de nuestra trayectoria. Pues en ese de la izquierda enfatizamos en que la gente que utiliza drogas no pierde sus derechos y es súper importante ese reconocimiento, esa validación de los derechos humanos de los sujetos consumidores de drogas, porque según el modelo prohibicionista,
se niega esa práctica, se niega de que sea reconocida, y por ende el que se reconozca los derechos humanos de las personas usuarias de drogas, pues es una forma de negar ese prohibicionismo, ¿verdad? De decir, no, es que las personas simplemente por usar drogas no pierden todos los derechos por los que nacen ¿verdad? Y a los que están, vamos, que tienen derecho por simplemente estar vivos y vivas. Acá proponemos pues, descriminalizar la posesión y el uso personal de las drogas, partiendo de la premisa de que no todo uso de drogas es problemático y, primero que todo, respetando el derecho de cada ser humano a su autonomía, a tomar decisiones sobre su cuerpo, siempre y cuando, ¿verdad? Pues eso no esté conllevando un riesgo inminente de vida a otra persona. Asegurando programas de reducción de daños para los usuarios de drogas, incluyendo reducción de daños en las cárceles, como se estaba mencionando anteriormente. Esa encarcelación masiva también ha significado un aumento sustancial en la prevalencia de enfermedades transmitidas mediante el uso de compartir equipos de inyección, como sería el VIH, la hepatitis C. Se estima que alrededor del 40% de la población penal en Puerto Rico vive con hepatitis C. Y es una enfermedad, una condición para la cual es bien difícil conseguir el tratamiento, particularmente si eres una persona que está activa en uso de drogas. Así que es importante que tengamos esos programas de reducción de daños en las cárceles para evitar ese tipo de situaciones, intercambio de jeringuillas, ¿verdad? Y a nivel institucional todavía hay cierta negación a nivel público de que dentro de las cárceles hay droga y de que se mueve la droga y que la gente la utiliza. Esa negación evita que se atienda ese problema desde una perspectiva honesta, salubrista, que propenda al bienestar. Lo que se hace es, como no se supone que esté la droga dentro de la cárcel, pues se castiga a las personas que son asociadas a esas prácticas. Importante acá, ¿verdad? Seguimos, dice, estableciendo sentencias proporcionales para personas convictas por el uso de sustancias y ofensas relacionadas, como una forma de ir poco a poco desviando a las personas que terminan en las cárceles, reduciendo esa población penal, proveyendo alternativas a la prisión por ofensas menores y no violentas, entendiendo de que el consumo de droga es un crimen sin víctima en su mayoría, ¿verdad? En el sentido de que una persona que usa droga, a quien más podría quizás hacerle daño es a su propio cuerpo. Así que, ¿por qué estamos metiendo a la gente presa por algo que no necesariamente le hace daño a otras personas? Y que se podría abordar de otra perspectiva de prevención, se podría abordar de una perspectiva educativa de cómo podemos tener mejores prácticas para el uso seguro de distintas sustancias, ¿verdad? Bebemos el café, pero también si bebes mucho café y te mandan en el uso de café, terminas con una gastritis terrible. Pues lo mismo, ¿verdad? En el uso de otras sustancias. Terminando con el estigma y la discriminación con los usuarios de drogas. Lo vemos en distintos escenarios, tanto en la recepción de tratamiento, en cómo los tratan en los hospitales, en el trato que se le da cuando buscan servicios de tratamiento y recuperación. Y eso lo logramos pues a través de la educación. No hay forma de romper con el estigma que no sea confrontando a la gente con esos esquemas mentales que tienen y cuestionándolos, llevándolos a un punto donde se cuestionen esos esquemas mentales. Debemos eliminar la pena de muerte por casos de droga y ofensas relacionadas, ¿verdad? Eso más a nivel general. Hay estados donde todavía, aunque es raro que se utilice, pero sí hay lugares en donde todavía se mata de forma legal a las personas que son convictas por casos de droga. Tenemos también lugares donde se hace de forma extrajudicial, como ha sido el caso de las Filipinas, que ha sido, ¿verdad? Ha sido bastante reseñado en tiempos recientes, en donde hay una política oficial de guerra abierta contra todo lo que tenga que ver con las drogas, incluyendo los usuarios. Y los usuarios, pues, había casi un cheque en blanco para que las autoridades pues, pudieran eliminar de forma impune, matar, asesinar de forma impune a usuarios de drogas. Y lo bueno, ya al próximo punto, ponerle fin a la impunidad extrajudicial responsable por torturar y abusar de los usuarios de drogas. Aquí hemos tenido un montón de reportes de personas que la policía los pilló saliendo del punto, buscando su droga, los secuestraron en la patrulla, le dieron un par de cantazos, le pidieron información y los tiraron en otro pueblo, en otro municipio lejos, los dejaron a pie ahí tirados.
¿verdad? Y eso pues muchas veces se hace de forma impune. También, ¿verdad? Pues hay el miedo muchas veces de consecuencias y repercusiones muy reales. Si uno se atreve a, ¿verdad?, a denunciar estas cosas en público y hablar. Así que es importante que esa impunidad pues se le ponga fin. Eliminando el procesamiento de menores por ofensas de droga, permitiendo a personas indígenas utilizar droga como parte de sus tradiciones o prácticas religiosas, ¿verdad? Y entendiendo de que a través de la historia, nuevamente, pues muchos pueblos han utilizado distintas sustancias para propósitos de crecimiento colectivo, de crecimiento personal, por propósitos religiosos. Y en este afiche que tenemos aquí a la derecha, que es más reciente, 5 estrategias salubristas para acabar la guerra contra las drogas. Primero que todo, no más presos por drogas. Segundo, salud como un derecho fundamental. Tercero, promover los derechos humanos y civiles. Cuarto, regular los mercados y buscar alternativas basadas en evidencia científica. Y número 5, no menos importante, por una política y reforma sostenible que integra a todos los sectores. Es importante que las personas que han sido afectadas por la guerra contra las drogas sean partícipes y protagonistas en el desarrollo de políticas alternativas para sanar esta situación. La guerra contra las drogas ha generado numerosas heridas sociales, numerosos daños, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, nacional. Es importante que todas esas personas que han sido víctimas de eso tengan la oportunidad de aportar desde sus experiencias y sus conocimientos a otras formas de hacer las cosas. ¿Sí? Y pues en intercambios tenemos un modelo de trabajo donde, ¿verdad?, nuestras intervenciones en la comunidad son principalmente llevadas a cabo por lo que llamamos educadores pares, que son personas que han tenido experiencia en el consumo de drogas, que conocen cómo se mueve el mambo, como decimos, ¿verdad?, en la calle, y que tienen esa cercanía, ese conocimiento personal e íntimo de esos espacios donde se juntan los consumidores de drogas y pueden entonces llegar de una forma mucho más amigable, de una forma, si pudiéramos decirle, hacer un aterrizaje más suave, ¿verdad?, en esos espacios donde nosotros nos insertamos y poder llevar adelante estos esfuerzos de lo que llamamos la reducción de daños, que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos, ¿verdad?, una comparación en la que tenemos el modelo prohibicionista, donde plantea que la única meta aceptable es la abstinencia, o sea, no se reconoce el derecho ni la posibilidad del consumo responsable de drogas. Hay una enorme brecha entre demanda y disponibilidad de servicios, lo cual viola los derechos de las personas afectadas. El tratamiento muchas veces se basa en ideología moralista o teorías de personalidad eficiente para atender a las personas que están pasando por esta situación. Y el modelo prohibicionista tiene los signos y síntomas se construyen como debilidad personal del paciente y se le castiga por su recurrencia, ¿verdad?, viéndolo desde una perspectiva moral, donde la persona no tiene suficiente voluntad, donde la persona no pone de su parte, ¿verdad?, ese discurso, sin tomar en consideración todos los factores sociales, ¿verdad?, lo que se le puede llamar los determinantes sociales, esos factores circunstanciales que rodean ese uso de drogas y lo hacen un uso problemático. El modelo salubrista, en cambio, promueve una orientación pragmática, la reducción de daños para reducir la morbilidad y la mortalidad y aumentar a su vez la funcionalidad de las personas con un uso problemático, ampliar los servicios, integrar servicios primarios y darle atención particular a poblaciones vulnerables como lo son las personas con uso problemático de sustancias, muchas de las cuales viven en la calle, que tienen múltiples condiciones recurrentes, problemas, padecimientos de salud mental ocurrentes con trastorno de uso de sustancias. Vamos a ver. Se recoge en complejos mecanismos neurofisiológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a la conducta y a la evolución de la condición, ¿verdad? Ese es desde donde nos posicionamos para atender este tema. ¿Qué hacemos en intercambio? Bueno, pues hacemos lo que se llama la reducción de daño, ¿verdad?, que acepta, para bien o para mal, que el uso de drogas es parte de nuestro mundo y por ende, pues podemos trabajar para minimizar los posibles efectos dañinos en lugar de simplemente tapar el cielo con la mano, ¿verdad?, ignorarlo
o condenarlo. Se parte de la premisa también de que el uso de drogas es un fenómeno complejo, con múltiples facetas, que abarca distintos comportamientos, desde el abuso severo hasta la abstinencia total. Y reconocemos a su vez que algunas formas de consumir drogas son definitivamente más seguras que otras. La reducción de daño, por ende, es un conjunto de estrategias y prácticas e ideas que buscan reducir las consecuencias negativas que pudieran surgir del uso de drogas. No tienen que siempre surgir, ¿verdad? Consecuencias negativas, pero pudieran surgir. La reducción de daño es también un movimiento social por la justicia basado en la creencia y el respeto, sobre todo de las personas que consumen drogas. A su vez, reconoce que las realidades de la pobreza, la clase, el racismo, el aislamiento social, los traumas pasados, la discriminación basada en el sexo y otras desigualdades sociales afectan de forma contundente la vulnerabilidad y la capacidad de las personas, y no debe decir ambas, ¿verdad? De las personas para enfrentar con eficacia los daños que pudieran estar relacionados con el uso de drogas. ¿Verdad? Que la reducción de daños no busca de ninguna forma minimizar o ignorar el daño posible o el peligro posible que pudiera estar asociado con el uso de drogas, sino que lo reconoce y trata entonces de buscar de qué manera reducir esos riesgos, reducir esos daños para que se mantenga un nivel de vida, una calidad de vida alta. Por aquí tenemos una foto de lo que se llama Narcan a mano izquierda, Naloxón a mano derecha. Es el mismo producto. Lo que pasa es que está en presentaciones distintas. El que se usa en la izquierda es para administrarlo de vía intranasal y el de la derecha es para administrarlo de forma intramuscular, intravenosa o subdermal, ¿verdad? Debajo de la piel. Este medicamento, este producto que está aquí mostrado, es uno que se utiliza para revertir la sobredosis de opiáceos y opioides, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con la reducción de daño? Bueno, primero que todo, esto previene que las personas pues mueran, ¿verdad? Cuando hacen un uso accidental muchas veces de una cantidad de droga que quizás no pensaban que le iba a provocar ese efecto. Y pues, ¿verdad? Su cuerpo para de absorber oxígeno y fallecen. En el Narcan, esto que tenemos ahí, nosotros lo distribuimos en la calle y lo traigo porque ahora mismo, ¿verdad? Nosotros hemos dado ciertas luchas y batallas en distintos espacios para permitir que haya una dispensa abierta de este medicamento. Esto solamente antes se podía conseguir por receta médica. Y, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tenía eso? Bueno, que primero tenías que divulgarle a tu médico que tú estás en un uso de droga, particularmente de opiáceos, opioides, que no necesariamente son pastillitas que te hayas recetado, ¿verdad? Y pues ya en sí eso es una barrera. Básicamente el que la droga esté prohibida hace que sea bien difícil el que una persona se abra sobre este tema con su médico porque podría tener implicaciones legales severas, ¿verdad? Implicaciones de que le investiguen a él en su casa, que le quiten sus hijos, que podría tener implicaciones para su trabajo, podría tener implicaciones en tratamientos médicos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú le dices a tu doctor que estás teniendo dependencia de unas pastillas de opioides, como podría ser Percocet, Vicodin, entre otras, pues el médico entonces procedería de inmediato a detener el despacho de esos medicamentos en tu receta, ¿verdad? Así que pues esto trae una serie de complicaciones en que toda esta materia sea ilegal, evita que se hable claro y que se puedan buscar soluciones honestas a problemas reales como lo podría ser la sobredosis. Ahora, nosotros estuvimos un tiempo que estuvimos distribuyendo la naloxona en la calle como una práctica en un área, o sea, en términos legales era un área gris, ¿verdad? Nosotros la estábamos distribuyendo abiertamente, aunque no había una autorización general para poderlo hacer, pero entendíamos que al esto salvar vidas, pues eso es lo principal, ¿no? Eso es lo que buscamos en la reducción de daño, no hacer un juicio moral sobre el consumo de la gente, sino darle herramientas que logren preservar su vida, respetar ese derecho a la vida y promoverlo. Hoy en día, pues, ¿verdad? Las cositas han cambiado un poco, pero definitivamente, pues, se salvaron, o sea, el año pasado se salvaron sobre 180 vidas
a través de los esfuerzos que hizo Intercambio solamente. Hay otros grupos dando este medicamento en la calle en Puerto Rico, ¿verdad? Pero 180 personas que no murieron debido a que alguien estuvo ahí para ellos, para poderle proveer este medicamento. En vez de que tuvieran que llamar a los paramédicos, que los paramédicos llamaran a los policías, que los policías llegaran a la escena, encontraran que había jeringuillas alrededor, hicieran una investigación, arrestaran al que estaba al lado, ¿verdad? Toda una serie de complicaciones. Pues esto se ha podido evitar en gran medida gracias a estos esfuerzos. ¿Cómo abordamos el consumo de drogas? Bueno, como parte de nuestros servicios, como les mencioné, realizamos intercambio de jeringuillas, donde recogemos jeringuillas usadas para evitar que pues se compartan los equipos, de que esos equipos terminen en la comunidad afectando a otras personas. Distribuimos naloxona, Narcan para revertir sobredosis, a la misma vez que brindamos educación en prácticas de inyección segura, ¿verdad? Le enseñamos a la gente cómo inyectarse de manera segura, cómo cuidar su piel, cómo cuidar sus venas. Algo que sería completamente impensable en alguna iniciativa que parte de una perspectiva prohibicionista, donde se niegue esa conducta, donde se niegue la posibilidad de que la gente lo haga. Pues nosotros nos paramos de otro lado. Decimos, mira, la gente se va a meter drogas, te guste o no te guste, pues porque no le enseñamos a hacerlo de una forma segura, que evite daños a su persona y evite riesgos a terceros, ¿verdad? Porque muchas de las personas que usan drogas pues tienen su vida normal, tienen pareja, tienen familia, así que pues su comportamiento, ¿verdad? Su práctica de uso de drogas podría conllevar un riesgo para esas personas cercanas a través del contagio de VIH, hepatitis C, ¿verdad? Y son cosas que pues no las vemos, pero atendiendo a las personas más vulnerables en la cadena, aseguramos un bienestar mayor para el resto de las personas a su alrededor. También ofrecemos servicio de navegación de pacientes, y esto es importante porque muchas veces por el mismo prohibicionismo, por ese mismo estigma que hay hacia los consumidores de drogas, en muchos lugares donde van a buscar servicios se les niega, se la ponen difícil, los hacen esperar largas horas, los hacen dar 20,000 brincos burocráticos de un lugar a otro, de buscar documentos, de esto, lo otro, lo cual redunda básicamente en una negación del servicio, ¿verdad? Una negación de facto. Pues esa navegación de pacientes se asegura de siempre promover los derechos de los participantes de nosotros al momento de buscar acceso a servicios y a tratamientos. Y es una forma también de evitar entonces que haya un empeoramiento de ese uso crónico, de que eso conlleve entonces otras conductas que podrían implicar problemas con la ley. Y es una forma de nosotros apoyar a las personas que están buscando trabajar con su uso problemático para evitar que lleguen a tener interacciones negativas con el sistema de justicia. Apoyamos y proponemos políticas públicas que descriminalicen el uso de drogas, a la vez que provean servicios que apoyen una mejoría en la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de las guerras contra las drogas. Bajo eso, pues tenemos lo que es, ¿verdad? Lo que promovemos el acceso de bajo umbral a tratamientos médicamente asistidos para uso problemático de opioides y opiáceos. Y, ¿verdad? En Arroyo Habichuela, ¿qué significa eso? Pues que las personas que estén buscando tratamiento para su condición de uso problemático de sustancias puedan tener un acceso rápido, sin muchos criterios de admisión, sin mucho pero, sin tener que buscar huele mil documentos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que ese acceso sea más sencillo para personas que están en una situación precaria y extrema vulnerabilidad? Y pues, ¿verdad? Tenemos uno de los compañeros en intercambios que trabajaba en una clínica de buprenorfina, un tratamiento médicamente asistido para personas que tienen problemas con el uso de opioides, opiáceos. Y él decía medication first, ¿verdad? Que la persona llegue, trabajamos primero, le damos la medicina para que los síntomas físicos y psicológicos se puedan atender y entonces de ahí podemos entrar en una conversación real con la persona para trabajar otros aspectos más profundos. ¿Cómo entonces, verdad, logramos que haya un servicio de medication first, de que haya esa perspectiva cuando muchas veces, pues en los sitios donde llevamos a nuestra gente a recibir tratamiento, es todo lo contrario, es bureaucracy first, ¿verdad? Documentos, entrevistas, pruebas, un montón de cosas. Cuando hay toda una gama de evidencia que muestra que el riesgo de que se dé el medicamento primero bajo supervisión médica es sumamente bajo, y lo que hace es que aumenta el nivel de adherencia de las personas al tratamiento, o sea que se mantienen ahí. Lo que es la ley del buen samaritano, ¿verdad? Hemos cabildeado en el pasado para ampliar lo que a eso que se le conoce popularmente como la ley del buen samaritano, en donde ahora mismo, ¿verdad? Esa ley solamente aplica a lo que se denominan profesionales de la salud. ¿Qué estamos hablando cuando menciona la ley del buen samaritano? Por ejemplo, si tú estuvieras presente en un momento donde alguien se está yendo en sobredosis y tú tratas de salvarle la vida
pero esa persona muere. Si tú no eres un profesional de la salud, licenciado debidamente, ¿verdad? Según el ordenamiento jurídico, a ti se te podría procesar por la pérdida de esa vida, ¿verdad? Y por las circunstancias alrededor de la pérdida de esa vida. Para nosotros y nosotras en intercambio es importante de que se proteja a esas personas que podrían ser los first responders, ¿verdad? Lo que llamamos los primeros respondedores, esa persona que está ahí inmediatamente al lado de quien está padeciendo el evento de sobredosis y podría salvarle la vida, ¿verdad? Y esto podría tener un montón de consecuencias positivas. Primero, de que no llegaría, entonces no habría una muerte, no llegaría la policía a involucrarse, no tendríamos una persona presa porque cuando llegaron vieron la jeringuilla, vieron todo el ambiente, se lo llevaron preso, como mencioné al principio. Así que, pues, ¿verdad? Eso no se logró, pero hasta ahora, pues, por lo menos no hemos tenido reportes de gente que hayan, ¿verdad? Que nosotros les hayamos adiestrado en el uso del Narcan y que se hayan visto en este tipo de situación. Sin embargo, es importante mencionarlo porque es un asunto pendiente y que a nuestro entender, pues se debería hacer porque ayuda a eliminar ese estigma, ¿verdad? De que, uy, no, yo no me acerco a eso, eso es problema de él, sino que empezamos a ver este problema desde otra perspectiva, de la salud. Tenemos lo que es, ¿verdad? La orientación que hacemos a nuestros participantes sobre la ley de parafernalia, la ley 73 de 2007, artículo 412, en donde cuando los orientamos y los matriculamos a nuestro programa, les explicamos que tienen el derecho de cargar encima su equipo limpio para inyección segura, que los agentes de ley y orden no pueden confiscarle ese equipo de inyección segura, ¿verdad? Y en este caso serían las jeringuillas y otros artículos que le proveemos para su uso personal, como los cookers, ¿verdad? Donde se prepara la droga que se va a inyectar. Entre otras cositas que les damos, alcoholito, ¿verdad? Agua estéril. Pues esa ley protege a nuestros participantes como personas que están dentro de un programa que atiende la salud pública, ¿verdad? Y tienen derecho a cargar con ese material porque se lo proveemos nosotros. Ese material a su vez, ¿verdad? Fue comprado con fondos del Departamento de Salud de Puerto Rico en su mayoría. Así que, ¿verdad? Hay cierta protección legal. Eso no significa que no se den incidentes donde la policía pues, comete abusos y hemos tenido reportes de participantes que la policía le confisca sus equipos, los hace que los boten, se los parten, entre otras cosas, ¿verdad? Pero nuestros participantes conocen de eso y hay algunos también que han podido entonces sacar cara por sí mismos y defenderse en una situación tan tensa como esa, que debe ser estar rodeado por agentes, ¿verdad? Con pistolas, armas, la placa, el uniforme, todo el ordenamiento jurídico detrás, ¿verdad? Han dado a respetar sus derechos, los han hecho valer y pues en algunos momentos pues eso ha sido efectivo también, ¿verdad? No todo ha sido negativo. Y es súper importante esa promoción, ¿verdad? Esa promoción educativa con los participantes, porque permite que hay un cambio en la conciencia, un cambio en la visualización de este problema, empezando por la misma comunidad. Lo que les mencioné ahorita de la dispensa abierta de Naloxón Narcan, ahora mismo pues ya no es necesario que tú tengas autorización médica directa para tú poder distribuir Narcan en la calle. Eso ha facilitado mucho el acceso a la Narcan. Incluso AMSCA, ahora mismo tenemos un acuerdo colaborativo con AMSCA en donde nos están facilitando la Narcan para nosotros distribuirla en la calle y dar las orientaciones a la comunidad sobre cómo revertir y prevenir la sobredosis. Y pues también, ¿verdad? Hemos hecho en el pasado una denuncia de lo que son denominadas las terapias de confrontación y terapias de representación y venta, que son básicamente modelos prohibicionistas de atender el consumo de drogas, principalmente de programas mal llamados de tratamiento. En específico, pues, ¿verdad? Estábamos hablando en ese momento denunciando prácticas de Hogar Crea, en donde las terapias de confrontación básicamente era, no se coge una persona, se le sienta en medio de un salón y todo el mundo procede a humillarlo, ¿verdad? A, como ellos dicen, romper a la persona, a decirle todo lo negativo, a burlarse, a insultarlo, a humillarlo por su uso, ¿verdad? A tratar de hacerlo sentir avergonzado, deprimido, pues porque se basa en el modelo de que hay que romper a las personas para poderlas hacer de nuevo, ¿verdad? Toda esta cuestión, este marco moral de que la persona tiene un código moral equivocado y hay que enseñarle el código moral correcto. Y para eso pues tenemos que ejercer coerción sobre la persona, violencia verbal, violencia psicológica, ¿no?
Y la terapia de representación y venta, pues denunciada como trata humana, donde tenemos a personas que están dentro del hogar CREA, que son obligadas a ir a la calle a vender productos que recaudan fondos para el programa, sin embargo no se les compensa por ese trabajo, ¿verdad? Se les hace trabajarle gratis. Muchos de ellos que están en hogar CREA en instituciones similares están ahí por presión legal, ¿verdad? Por mandato de tribunales. Así que no tienes opción, o trabajas o vas preso, ¿verdad? O trabajas en hogar CREA, te sometes al régimen de trabajo que pudiera ser muchas horas bajo el sol, ¿verdad? Sin acceso adecuado a agua, alimentos, todo bajo el contexto, el pretexto de ser terapia y de que te están ayudando a ti a ser mejor persona para cuando tú salgas. Esta es la carátula de ese reporte que publicamos. Les puedo compartir el enlace para que lo revisen y lo lean. Hogar CREA pues llevó a intercambio a tribunales por esto, ¿verdad? Diciendo que estábamos difamándolo y pues un montón de cosas así. Y el tribunal pues eventualmente falló a favor del intercambio y, ¿verdad? Y dijo que era en el interés público de que esto, ¿verdad? Fuera información que estuviera disponible ampliamente. Así que pues Hogar CREA estaba intentando que Intercambio sacara este documento del internet y restringir su difusión, pero pues el tribunal falló a favor del Intercambio. Como último, vemos, ¿verdad? Debemos ver el tema de la droga desde una perspectiva que promueva los derechos humanos, la inclusión, el bienestar social y la salud pública, para evitar seguir mandando gente a las cárceles, ¿verdad? Porque la cárcel pues conlleva toda una serie de consecuencias para el resto de la vida de la persona, tanto de su salud como de implicaciones familiares, implicaciones laborales, profesionales, ¿verdad? Crea un daño enorme versus el posible supuesto beneficio que puede proveer. Es importante, imprescindible que terminemos la guerra contra las drogas y reinvirtamos esos recursos que se gastan en ella en la retribución a las comunidades y personas afectadas por la misma. Estamos hablando ahorita de las personas que son encarceladas por ejemplo, consumir cannabis sin una licencia, ¿verdad? Pues ¿cómo se le hace justicia a personas que están en la cárcel por lo mismo que hace otra gente en la libre comunidad, simplemente porque pagaron un par de pesos para que una persona, un médico por teléfono los llamara, le hiciera una evaluación general y pues le emitieron una recomendación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas personas? Porque no es justo, ¿verdad? No es justo que estén en la cárcel mientras otros están afuera haciendo lo mismo y pues, completamente aceptable a nivel social. Igual las personas que, pues, ¿verdad? Están encarceladas porque en algún momento u otro se vieron trabajando dentro de ese negocio de la droga y hoy día tenemos unos puntos de droga legales que son los dispensarios, ¿verdad? Y podemos verlo de esa forma, es un punto fino. Porque entonces no damos incentivos a las personas que están encarceladas para que sean los pioneros en trabajar en esta industria, ¿verdad? Ya tienen una experiencia, porque no los sacamos del mundo de la calle, del mundo donde la prohibición reina y el peligro es inmenso, a un mundo donde hay ciertas protecciones legales, donde hay mayor calidad de vida, ¿verdad? Eso entre algunos de los ejemplos. Igual a las comunidades que han sido afectadas por la brutalidad policíaca, por los arrestos en masa, por la criminalización, pues ¿cómo se le hace justicia a esas comunidades? ¿Cómo se repara ese daño hecho? Pues es importante que esa conversación se tenga a nivel colectivo, especialmente con las personas más afectadas. Y hay un dicho, ¿verdad? En este ambiente de la reducción de daños, que dice, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? Y nosotras también. Pero es súper importante, ¿verdad? Cómo tomamos en cuenta las experiencias de las personas que se han visto afectadas en este problema como punta de lanza para transformar la visión que tenemos como sociedad de este asunto. Y por último, como sociedad debemos mirar hacia la educación y a la prevención como prioridades al atender asuntos de salud y seguridad pública. La represión solo genera sufrimiento y tragedia. Necesitamos una política de drogas que sea humanizada y que esté precisamente al servicio de la gente. Y pues aquí, ¿verdad? Tenemos dos de las referencias que utilicé para la presentación. Se las puedo compartir ambas si desean, ¿verdad? Para su disfrute y conocimiento. Así que, ¿verdad? Voy a ver el chat aquí, no he visto lo que han estado escribiendo, voy a darle un vistazo rapidito y no sé, ¿verdad? Sí, Si Frederick, yo te puedo ayudar.
Primero que nada, muchas gracias por la presentación, excelente. A lo que la referencia como tal, si me pasas después el PowerPoint, nosotros lo subimos en los videos acá para que los tengamos. Entonces, la pregunta que vimos en el chat viene de Kenneth. Él pregunta, ¿cómo la prevención del consumo de drogas en nuestro modelo educativo afecta la oportunidad de hablar claro sobre las sustancias y evitar la muerte? Y sigue. Ahora escuchándole, siento que al hablar únicamente de prevención, se vuelve el esfuerzo en un método más prohibicionismo y perpetúa el estigma. Gracias. Empieza con esa, mira. Tremenda pregunta. Mira, pues la prevención se puede ver de distintas perspectivas. La prevención tú la puedes ver desde el prohibicionismo como prevenir de que la gente se inicie en el consumo de drogas. Pero, por ejemplo, en el caso de los jóvenes podemos pensar, y esto es una campaña en la que trabajé hace un tiempo atrás, de retrasar el inicio en el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos estudios que demuestran que mientras más temprano se inicia una persona en el consumo de alcohol, mayores riesgos a la salud conlleva. Pues aceptamos que el consumo de alcohol es ampliamente aceptado por la sociedad e incluso promovido, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo logramos que ese consumo de alcohol sea más responsable? Pues en el caso de los jóvenes, pues podemos hacer una campaña para que, y en ese momento lo hicimos, una campaña de mercadeo social para retrasar ese inicio en el consumo de alcohol, ¿verdad? De que hubiera cierto nivel de conciencia de los posibles riesgos involucrados y que la persona al momento de decidir iniciarse en ese consumo lo hiciera de una forma más responsable y educada. ¿Cómo podemos hacerlo en otros casos? Pues mira, la prevención se podría trabajar, por ejemplo, en un programa donde, o una persona que le recetan medicamentos para el dolor, se le podría orientar acerca de los posibles riesgos, ¿verdad? De dependencia, de sobredosis, y se le podría ofrecer Narcan. Este es un método de prevención, ¿verdad? Prevenimos una tragedia dándole la educación a esa persona, dándole una dosis de Narcan y explicándole cómo puede enseñarle a otras personas a utilizarlo, ¿verdad? Porque en el caso del Narcan, es bien difícil que una persona se pueda autoadministrar esa medicina cuando se está yendo en una sobredosis porque es una cuestión de segundos, ¿verdad? Y muchas veces las personas ni se dan cuenta, se sienten que se quedaron dormidos y ya. Y de repente lo próximo que recuerdan es que se despertaron con síntomas de retirada, ¿verdad? Porque pues alguien les puso el Narcan y les salvó la vida. Así que pues son mecanismos de prevención que se pueden ver a distintos niveles, no solamente de la prevención de que no lo hagas, sino, ok, ¿cómo prevenimos que si lo haces, eso tenga consecuencias negativas para ti? Yo quería aportar algo bien rápido ahí. En Estados Unidos, la pandemia de los opioides, perdónenme, está siendo mirada desde la perspectiva de salud pública. Es bien raro los casos que se hagan donde se encarcelan a miles de personas, como pasa en Puerto Rico por droga, por marihuana. En Puerto Rico y en Estados Unidos, pues tú sabes, se criminalizó el crack de una manera 100-1 contra la cocaína, mientras la cocaína era muy utilizada y mayormente utilizada por poblaciones blancas. Lo que tú estás mencionando son programas que existen ahora mismo cuando se habla del opioide en Estados Unidos, que están corriendo con fondos del Departamento de Salud Federal y otras agencias como el CDC. O sea, que lo que estamos hablando es eso, de no solamente que existan, sino que se implementen across the board. Sí. Y que estén accesibles para las comunidades más afectadas por esto. Sí, los no blancos. Exacto, exactamente. Exactamente. Había otra preguntita por aquí. Alice hace un comentario, hay que darle una mirada con perspectiva de género a la educación y al servicio salubrista de drogas. Lo digo como medios diversos de ofrecer servicios. Juan, que también está con nosotros, quería saber si nos puedes hablar un poco de cuántos programas de tratamiento tú tienes conocimiento existente en Puerto Rico. Mira, pues abordando los dos comentarios, ¿verdad? Tanto el de Alice como el de Juan, definitivamente hay que darle una mirada con perspectiva de género a este tema. Particularmente cuando observamos los servicios disponibles, y va de la mano con la pregunta de Juan, los servicios disponibles para mujeres usuarias de drogas son pocos. O sea, yo te digo que se cuentan con los dedos de una mano y es posible que te sobren dedos. Sin embargo, para hombres, pues es mucho más fácil conseguirlo. Y mucho más difícil todavía si esa mujer tiene hijos y los tiene a su cargo, ¿verdad? Es la cuidadora de esos hijos. Mucho más difícil todavía que consiga acceso a tratamiento.
Así que pues definitivamente esto es un problema que no afecta a todos por igual y como tú mencionas, afecta desproporcionadamente a las comunidades negras, afecta desproporcionadamente a las personas que se identifican como mujeres, ¿verdad? En la medida en que hay mucho menos servicios disponibles para esas poblaciones de lo que lo habrían para otros grupos. En términos de los programas que hay en Puerto Rico de tratamiento, bueno, eso depende cómo tú definas tratamiento, ¿verdad? Se plantea como tratamiento. Hay programas disculpa, se trabó la lengua, programas religiosos que se plantean como tratamiento, ¿verdad? Y pues en la calle el vacilón, como quien dice entre comillas, le dicen a eso la cristomicina, ¿verdad? Cuando vas a un programa para tú detener tu consumo, quieres estar en abstinencia, tú tienes varias alternativas. Puedes ir a un programa donde te mediquen para bregar con los síntomas de retirada en ese proceso. O puedes ir a un programa en donde tú rompas en frío, como le dicen coloquialmente por ahí, ¿verdad? Y tiene una serie de riesgos asociados. Hay programas que se llaman de tratamiento que pues realmente no son tratamiento. Un detox no es tratamiento. Un detox es un paso dentro de todo un servicio coordinado que debe ser, ¿verdad? Lo que es el tratamiento y la recuperación. Programas que tenemos de tratamiento en Puerto Rico bastante conocidos, el programa de metadona, es un programa que en esencia de reducción de daño. Ahora bien, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Pues deja mucho que desear en realidad en términos de la perspectiva de reducción de daño. El programa de metadona, tenemos compañeros que trabajan con nosotros que son participantes de ese programa de metadona, ¿verdad? Como les mencioné, pues tenemos un modelo de educadores pares donde las personas que contratamos para hacer el alcance comunitario son gente que están en este ambiente, que han vivido estas experiencias. Y pues realmente el programa de metadona no es para nada un peaches and cream, ¿sabes? Esto es una humillación constante, someterse a comentarios a cada rato de los médicos, de los enfermeros, comentarios haciendo juicios sobre las decisiones de las personas, sobre su estado de apariencia, sobre distintas cosas, ¿verdad? Haciendo juicios sobre su estilo de vida. Eh, pero dentro de todo hay mucha gente que sí le funciona, ¿verdad? Y pues esto, como menciono, ¿verdad? No solamente que te den la medicina, sino que tiene que haber todo una coordinación integral de servicios psicológicos, sociales, de vivienda, ¿verdad? Especialmente la gente que está sin casa, tienden a sufrir la criminalización de la guerra contra las drogas dos veces. Sufren porque son consumidores de drogas y están expuestos a los riesgos que eso conlleva, tanto, ¿verdad? De salud como legales, a la vez que también entonces viven en la calle, muchas veces se exponen al maltrato de las personas que son dueñas de propiedades, que no quieren que ellos estén ahí, al acoso policial, al acoso de los guardias de seguridad, entre otras cosas. Otros programas de tratamiento, tenemos los programas que se llaman de buprenorfina, que es otro medicamento que también ayuda a atender los síntomas de retirada que provoca la abstinencia del consumo de opiáceos y opioides. Este tratamiento pues es un poco distinto a la metadona en el sentido de que es más accesible, está más descentralizado, hay más clínicas alrededor de la isla que lo proveen. Sin embargo, muchos de estos lugares siguen abriendo unos umbrales de acceso altos, unos requisitos de acceso difíciles para una persona que está en una situación bien vulnerable, que vive en la calle, que tiene que llegar a una clínica sin haberse bañado por un par de días y aguantar los comentarios de la gente que trabajan allí o de la otra gente que visita que no están allí para esa misma razón, ¿verdad? Así que pues todavía falta mucho por adelantar y en realidad pues si queremos lograr que hayan menos personas en las cárceles por uso problemático de sustancias y lo que eso conllevaría, hay veces que por ejemplo por la misma condición pues se ven en la necesidad de robar o de cometer otros actos que podrían ser, ¿verdad? Identificados como criminales, pues tenemos que atender sus necesidades. O sea, si tenemos una persona que no tiene dónde comer, no tiene dónde dormir, pues tenemos que bregar con eso, porque si no, ¿qué va a hacer? Pues se va a hacer meter a un sitio a llevarse algo de comer porque lo necesita, ¿verdad? Pues necesitamos verlo de otra perspectiva, necesitamos verlo de que son personas vulnerables con unas necesidades particulares y que necesitan un apoyo intensivo de la sociedad. Y esa es la parte de la retribución, ¿verdad? Que estas personas que han sido afectadas severamente por la guerra contra las drogas se les dé todos estos recursos a los que deberían tener derecho para poder
sanar esas heridas, sanar esos daños que se les ha provocado. Muchas gracias, Frederick. Juan aprovecha. Bueno, Bárbara primero aprovecha para decir que pre-COVID, ¿verdad? Era ya difícil para muchas personas pasar por estos centros de tratamiento para hacer take home, como ella menciona. Y entonces Juan hace un comentario sobre la ley 67. Yo no la conozco, no sé si la conoce. Él dice que es el tratamiento involuntario por el tribunal que le violenta algún derecho a la persona con problemas de uso de sustancias. Si puede expandir un poco de eso si no hay ningún comentario. Mira, pues la ley 67 básicamente lo que hace es que te obliga a ir a un tratamiento, como dijiste, tratamiento involuntario. Y eso puede ser tan sencillo porque por consumo de droga, ¿verdad? Por consumo de cannabis. Si un familiar entiende que, ¿verdad?, tú estás en uso de droga, puede ponerte una ley 67 y obligarte, ¿verdad?, llevarte al tribunal, obligarte a ir a tratamiento similar a como sería con una 408, una ley de salud mental, ¿verdad? Y básicamente lo que implica esto es que si tú no cumples satisfactoriamente con todas las condiciones de ese programa de tratamiento que te diseñan para ti, sin tu participación muchas veces, tú vas preso. Así que estás bajo tratamiento, ¿verdad? Entre comillas, bajo coerción. Que no necesariamente tu uso de drogas es problemático, pero de nuevo, ¿verdad? Como en nuestro marco legal se parte de que todo uso de drogas es problemático y debe ser criminalizado y prohibido, pues alguien que a lo mejor terminó por una ley 67 por consumo de marihuana, termina en un alcrea, termina juntándose con otra gente, allí tiene que juntarse para sobrevivir, porque eso, ¿verdad? Es una selva de leones. A lo mejor termina usando otra sustancia. ¿Y qué pasa? Incumple con su tratamiento, termina preso, en la cárcel pues se introduce al uso de otra sustancia, otras dinámicas de riesgo, y termina siendo definitivamente peor. Y lo que estamos haciendo en vez de promoviendo y buscando el bienestar de esa persona, lo que estamos muchas veces es sometiéndolo y condenándolo, ¿verdad?, a la exclusión, en vez de buscar la integración de esa persona, ¿verdad?, a la sociedad, porque eso, si para eso no es que mandamos a la gente a rehabilitación, pues entonces estamos haciendo algo mal. Exacto. Yo creo que terminaste una cosa muy importante, ¿verdad? Como nosotros miramos la rehabilitación, pero siempre la tratamos como consecuencia natural de que si no lo haces, vas preso. Yo en mi campo, pues principalmente trabajo en la Corte Federal y en la estatal, y desde el punto de vista mío, vi muchas ocasiones en donde el tratamiento era, si no cumples con el tratamiento, te voy a revocar o vas preso, drug court, y esa es como que una coacción hasta cierto punto, y a la misma vez, lo digo bien honestamente, muchos jueces tienen la impresión que si la ley dice que hay cárcel, pero te puedo dar este programa, prefieren dar el programa, pero no son muy pacientes en entender lo que conlleva ese programa, número uno, y número dos, tampoco en permitir la recaída desde un punto de vista médico, ¿verdad? Lo vemos como que, pero es que yo te he dado 4 breaks. Sí, pero esta persona necesita 30 breaks, ¿verdad? No hay no hay ese control, no hay esa educación. Una pregunta que yo, desde el punto de vista de la manera en que nosotros, por lo menos, hemos explorado este curso, siempre ha sido pues con la intención de cerrar cárcel, y ha sido muy buena tu alocución referente a la necesidad de ver estos problemas de una manera distinta. Pero te pregunto yo a ti, ¿cuál tú piensas que sería lo esencial, ¿verdad? Para que nosotros como sociedad, comunidad, podríamos explorar estos otros modelos que ya existen fuera y que son modelos que ustedes mismos promocionan, ¿verdad? Y que exista algo que tiene que pasar, ¿verdad? Para que entonces podamos atrevernos a hacerlo. Creo que es la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Como sociedad, que se adopten o que no sean tan tabú hablar de esto. Mira, pues bien importante que las personas que estamos en una línea de pensamiento similar, tenemos que juntarnos más, vamos a empezar por ahí. Tenemos que tener más conversaciones y estrategizar mucho más y realmente pues darle más fuerza a este movimiento, ¿verdad? A este movimiento de ideas. En la medida en que nos organicemos mejor, podemos también desarrollar mejores propuestas de política pública
y hacer la presión necesaria para que estas políticas se implementen. Y no solamente que se implementen, sino que se asignen los recursos necesarios para poderlas implementar a cabalidad y de forma exitosa. Yo creo que eso es súper importante. Importante también que podamos hacer un trabajo educativo con las personas que quizás no están no conocen de este tema a nivel profesional, por ejemplo. Súper importante, ¿verdad? La tesis de maestría mía fue una investigación básicamente de las actitudes y las prácticas de trabajadores profesionales del trabajo social con personas usuarias de drogas que están en algún tipo de programa, ya sea de prevención, recuperación o tratamiento. Y fue impresionante cómo la forma en que se educa a los profesionales y su conocimiento de las leyes y cómo todas estas leyes inciden en la forma en que estos profesionales crean su forma de pensar acerca del usuario de drogas, ¿verdad? Y a pesar de que muchas veces tienen el elemento de la compasión, como menciona, de los jueces que pues prefieren una alternativa menos punitiva, aún así está bien engranado esa forma, esa lógica prohibicionista y de estímulo, respuesta, de las consecuencias, ¿verdad? De todo este modelo conductista, como si fuéramos ratones de laboratorio o un perro, que tú le das refuerzos positivos o negativos y con eso pues entonces cambia su comportamiento. Los seres humanos son mucho más complejos que eso. Y hay que verlo más allá solamente de que haya un efecto disuasivo o de que se le dé el break a la persona. Es que tenemos que verlo que desde una perspectiva de derecho, cómo educamos a los profesionales que trabajan en estos campos a entender que las personas usuarias de drogas preservan sus derechos, que tienen problemas como todos nosotros, que tienen una circunstancia de vida sumamente compleja y que tenemos que profundizar más en la manera en que abordamos esto. No podemos ser superficiales, tenemos que meternos de lleno hacia adentro, a ver todos los detalles, todas las complicaciones que pueda haber y sobre todo trabajar de forma interdisciplinaria. Excelente. No, yo comparto mucho lo que dice, especialmente en las colaboraciones entre otros grupos, activistas, para poder entonces presentar un frente unido, yo creo sería más efectiva todo esto, y tanto desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Porque mucho de esto que tú estás diciendo para personas que están en este grupo conmigo aquí, pues pueden ser cosas repetidas que hemos escuchado en otros contextos, ¿verdad? Porque la semana pasada tuvimos esta discusión de reducción de daños, pero en el contexto de víctimas de violencia doméstica o víctimas intergénero. Y ahora lo repetimos, ¿verdad? Pero en el contexto sobre la guerra contra las drogas y el uso de sustancias, una cosa que creo que uno de los temas que están mencionando una y otra vez, ¿verdad? Es esa estigma, ¿verdad? Y esa creencia o el otro, ¿verdad? Ese apartado, ¿verdad? De esa cultura de nosotros diferenciarnos y creernos mejor que otros cuando otra persona tiene un problema, y esto no se limita, ¿verdad? A las personas con problemas de adicción. Lo vemos las personas piensan que todo el mundo preso es criminal de verdad y el que está fuera es bueno, cuando sabemos que eso no muchas veces ni depende de ellos que está dentro, ¿no? Porque si me vas a decir a mí que hay universidades privadas, colegios privados hoy en día que donde los estudiantes usan más drogas que afuera, pues hay un montón de universidades carísimas en Estados Unidos y en Puerto Rico, un montón de colegios que los estudiantes hasta venden y no son personas que tienen ese miedo o ese riesgo, a diferencia. Bueno, yo me fui en un viaje, me disculpan. Pero yo lo que quería decir, darle la oportunidad a todo el mundo, si alguien quiere decir algo en confianza, vamos a aprovechar ahora, yo sé que es tarde y no quiero abusar más con Frederick, si no tienen nada más que decir, pues yo desde mi punto de vista doy las gracias otra vez a Frederick. Frederick, este es tu espacio, tira ahí al medio lo que quieras, y cuando tú termines, pues terminamos, y si alguien quiere compartir un poco más, pues nos dejan saber. Muchas gracias. Nada, creo que es importante que pues siempre que tengamos la oportunidad conversemos estos temas con otros profesionales cercanos, ¿verdad? Y con otras personas cercanas a nosotros, que tratemos de cambiar esas perspectivas, de enfrentar a la gente con sus propios prejuicios, de una manera, ¿verdad? Con firmeza, pero amorosa, ¿no? ¿Cómo logramos persuadir a otras personas a que piensen distinto, a que se abran a otra posibilidad? Yo creo que para mí ha sido impresionante
ver un poco la forma en que ha abierto una puerta esta cuestión de la descriminalización de la despenalización del cannabis mediante el cannabis medicinal, cómo ha abierto un montón de puertas de conversación con gente que anteriormente hubiesen pensado de una forma muy distinta, incluso personas que se criaron bajo otro contexto, bajo un discurso mucho más fuerte en contra de la marihuana en específico, ¿verdad? Y cómo hoy en día el que se haya cambiado ese marco legal, se haya transformado un poco, ha abierto la puerta a que la gente lo vea de una forma distinta, ¿verdad? Y nos abre la posibilidad de entrar en otras conversaciones. Ahora mismo el que haya una epidemia de opioides y opiáceos nos permite también entrar en otra discusión, ¿verdad? Y esta epidemia, pues como tú mencionaste ahorita, no es la primera, o sea, en los 60 y 70 hubo una epidemia, lo que pasa es que se estableció principalmente en comunidades afrodescendientes y de latinos en Estados Unidos. Por ende no se le daba toda la publicidad porque pues había una intención de las agencias represivas del Estado de permitir que eso ocurriera, precisamente porque debilitaba los movimientos sociales, ¿verdad? Y daba una excusa para poder romperlo con un pretexto criminal. Pero hoy en día el que se esté dando estas conversaciones nos permite traer a la mesa esos elementos de la historia también para que se reconozcan, se validen y se les dé atención. Entonces, ¿cómo metemos eso a la conversación? Pues definitivamente hay que aprovechar que esto es un tema caliente y hay que meternos siempre que podamos, como yo digo, ¿verdad? De presentado. Hay que estar de presentado en todo lo que podamos, meter la cuchara, dar la opinión, traer los datos, ¿verdad? Presentar cómo se están salvando, cómo se pueden salvar vidas, qué cosas se están haciendo en otros lugares para atender estos problemas y que veamos más allá de nuestra cajita de isla, ¿no? Y que veamos más allá, veamos el mundo, más allá de Estados Unidos solamente, veamos lo que se hace en un montón de otros países, lugares como Suiza, por ejemplo, que desde los años 80 han ensayado con políticas de reducción de daños y políticas que mueven la atención del tema de las drogas de uno criminal a uno de salud. Así que pues, hay mucho por aprender, hay mucho que se ha hecho y hay mucho por hacer. Así que lo que tenemos que ir para adelante, no podemos quedarnos con lo que tenemos. Excelente. Si alguien quiere aportar, bien. Si no, pues nos vamos. Muchas gracias. Dijiste huele mil y eso estuvo brutal porque de verdad hace tiempo no escucho eso. Frederick, nos reímos un montón por acá. Y nada, de verdad les agradezco todo su tiempo y les doy las gracias. La semana que viene vamos a traer, si Dios quiere, a mis compañeros también de Taller Salud para que compartan con nosotros también su experiencia. Y en las próximas semanas todavía las estoy coordinando. Frederick tiene aquí un montón de caripelados. Nosotros estamos en Twitter y en Facebook siempre metiéndonos donde no debemos estar metidos y sí traemos las estadísticas también. Así que estás con un grupo aquí solidario. En cualquier momento que necesites apoyo, cuenta con nosotros. Así que te damos las gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo. Por favor, les envío nuestros saludos. Tan pronto yo pueda, les envío un montón de stickers para allá también que van a decir abolicionista. Así que les doy las gracias. Nítido. Sí, siempre. Súper chévere. Y nada, pues si tienen la oportunidad, búsquennos en las redes, ¿verdad? En Facebook, estamos por ahí, Intercambio Puerto Rico. Y pues se supone que estemos empezando a publicar más cositas por ahí, así que en la medida que las vean y les llame la atención, pues si lo creen pertinente, compártanlas por ahí, ¿verdad? Y difúndanlas. Gracias. Yo voy a apagar el video ahora y el que se quiera quedar, se queda. All right. Mi gente, gracias por su atención, por sus preguntas y pues a la orden siempre.